Escuchamos ahora sí al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, desde la Moncloa. Comparece después de reunirse con el rey, que ya ha anunciado que no propondrá candidato a la investidura del Gobierno. En primer lugar, gracias a los medios de comunicación por acudir y cubrir esta comparecencia de prensa. Como saben, acaba de finalizar la ronda de consultas del jefe del Estado, del rey, con los distintos grupos parlamentarios, cuyo resultado acaba de hacer público tanto la Casa Real como también la presidenta del Congreso de los Diputados. Y el resultado es claro, no hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que garantice la formación de un gobierno, por lo que el país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre. En este sentido, quisiera compartir con el país, como presidente del Gobierno en funciones y también como líder del partido más votado el pasado 28 de abril, mi visión de lo acontecido y las lecciones a extraer del bloqueo institucional que ha sufrido el país durante estos últimos meses. En primer lugar, hay que recordar algo evidente, y es que los españoles ya hablaron, y hablaron claro. Hablaron claro el pasado mes de abril y hablaron aún más claro el pasado mes de mayo. Frente a la disyuntiva que se planteó en esas elecciones del mes de abril entre el Partido Socialista y el bloque conservador formado por las tres fuerzas políticas, y que consistió en elegir entre avanzar o retroceder a tiempos de injusticia social, de corrupción y de crispación, los españoles eligieron avanzar. Eligieron avanzar sin aventuras. Eligieron avanzar con seguridad, con moderación. Votaron un gobierno progresista, cuya estabilidad dependiera de fuerzas no independentistas. Y como he reiterado desde el pasado mes de abril, para que la gobernabilidad de nuestro país no estuviera condicionada por los votos de fuerzas independentistas, necesitábamos no del apoyo, pero sí de la abstención técnica de las fuerzas conservadoras, en particular del Partido Popular y de Ciudadanos. Insisto, no un apoyo, tan solo una abstención que permitiera facilitar el único gobierno posible desde la aritmética parlamentaria que arrojaron las urnas el pasado 28 de abril, un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista, que fue quien ganó las elecciones. Lamentablemente, los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos y han optado por desentenderse de la estabilidad de nuestro país. Desgraciadamente, el partido que se dice de centro liberal nada tiene que ver con el centro ni con los liberales de Europa y prefiere poner un cordón sanitario a la socialdemocracia y abrazar, como hemos visto en distintos gobiernos autonómicos, a la ultraderecha española. Por otra parte, como saben ustedes, para conformar el apoyo a un gobierno progresista necesitábamos también del acuerdo de Unidas Podemos. Y esto tampoco ha sido posible. Y en esto también es singular España, porque Unidas Podemos es el único partido a la izquierda de la socialdemocracia que ha impedido 4 veces, insisto, 4 veces, 2 en 2016 y 2 en 2019, un gobierno progresista, bloqueando junto a la mayoría conservadora de la Cámara la formación de un gobierno liderado por el Partido Socialista. Por lo tanto, en esta ocasión ha sido imposible cumplir con el mandato electoral de los españoles el pasado 28 de abril. Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado conformar un gobierno para España. Y digo un gobierno, no cualquier gobierno, sino el que, a mi juicio, necesita España ante los desafíos que tenemos por delante. Un gobierno moderado, sin frentismos, desde el acuerdo, que gobierne desde valores progresistas, pero que lo haga para la mayoría social de nuestro país, con vocación de transformación y también de acuerdo en las grandes reformas que necesita España. El único límite ha sido no aceptar un gobierno minado de entrada por la división y por la desconfianza y un gobierno cuya estabilidad no descansara exclusivamente en las fuerzas independentistas. Y lo dije en la sesión de investidura fallada el pasado mes de julio. Si me viera obligado a elegir entre la presidencia de un gobierno dividido en dos y condenado en consecuencia al fracaso y mi deber de defender el interés general de mi país, elegiría siempre el interés general de mi país, elegiría siempre proteger a España. Y es lo que he tenido que hacer finalmente. España no necesita un gobierno para una investidura,
necesita un gobierno para una legislatura. Los españoles necesitan un gobierno estable, coherente, no un gobierno compartimentado, paralizado por sus propias contradicciones y con fecha de caducidad. Ni mucho menos un gobierno a prueba o sometido a hipotecas. Los españoles lo que necesitan es un gobierno capaz de encarar los retos importantes, trascendentales que tenemos como país. En primer lugar, los retos que corresponden a nuestra época. La corrección de las injusticias sociales, la creación de empleo, el sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones, la plena igualdad de la mujer, la conquista en el liderazgo de la revolución digital, la respuesta a la emergencia climática y el fortalecimiento de nuestro proyecto común como país y también de Europa. Y, en segundo lugar, junto a esos desafíos que corresponden a nuestra época, otras amenazas coyunturales mucho más inmediatas. El enfriamiento económico internacional, el peligro de las sacudidas de un Brexit duro y, aquí en casa, las consecuencias políticas de la sentencia del procés sobre la crisis catalana. En solo un año, creo que este Gobierno ha demostrado que los problemas de España se pueden atajar y se pueden superar desde una óptica progresista. Aún continúan existiendo, pero hemos comenzado a reducir las tensiones territoriales. Aún queda mucho por hacer. Ya dije que sería una tarea que exigiría tiempo y dedicación, serenidad y mesura, diálogo y también firmeza, pero sobre todo y ante todo tener las ideas claras de hacia dónde ir. Y el Gobierno en funciones ha tenido siempre claro que nuestro horizonte debía ser la reconstrucción de la convivencia y salvaguardar la integridad territorial, la soberanía nacional, el ordenamiento constitucional y nuestro Estado autonómico. Hemos reconducido también la inmigración ilegal. Hemos demostrado que se puede combatir con eficacia a las mafias migratorias y hacerlo, además, desde el respeto a los derechos humanos y a la legalidad internacional. Hemos recuperado el protagonismo internacional. Hemos constatado que se pueden defender los intereses de España sin aislarse. Es más, que los intereses de España se defienden mejor con la máxima presencia en espacios de poder e instituciones internacionales y europeas. Hemos demostrado también que se puede crecer y repartir, que se puede crecer con justicia social, que es posible crear empleo, hacer crecer a la economía y, al mismo tiempo, ocuparse de los trabajadores con condiciones salariales más precarias y de las familias más desfavorecidas. Y si la economía se enfría, demostraremos que los tiempos duros se pueden encarar sin dejar a nadie atrás, ocupándonos antes de los más débiles y distribuyendo las cargas con justicia. Hemos demostrado, en fin, que se puede gobernar con limpieza, con ejemplaridad, que se pueden evitar los comportamientos intolerables y sancionar toda aquella conducta reprochable. En fin, como he dicho al principio, los españoles hablaron muy claro el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo. Lo hicieron en 4 ocasiones. Pero, desgraciadamente, 2 fuerzas políticas conservadoras y una fuerza política de izquierdas han preferido bloquear la formación del Gobierno que las urnas reclamaron. Les pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre, para que se respete el resultado electoral y todos los partidos lo atiendan. Los españoles han dicho claro en 4 ocasiones, el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo, que España quiere caminar por la senda progresista y que quiere avanzar con justicia social. Les pediremos el próximo 10 de noviembre que lo digan aún más claro. Nos dijeron el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo que quieren un gobierno coherente, sólido. Les pediremos que lo digan aún más claro para ser escuchados y que no haya más bloqueos. Para que España, en definitiva, entre de una vez por todas en una senda de estabilidad, de serenidad, que son imprescindibles para avanzar y para abordar los grandes retos y transformaciones que tiene por delante nuestro país. Y sin más, quedo a disposición de los medios de comunicación para responder a sus preguntas. Sí, buenas noches, presidente. Me gustaría saber si hace usted algún tipo de autocrítica de la estrategia negociadora que ha tenido en todo este proceso y qué parte de responsabilidad tiene usted en este fracaso. Y luego también querría saber, tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias han dicho que aún hay tiempo, tiempo legal para una investidura. Si cree usted que ese margen existe o esto ya se ha acabado.
Bueno, gracias, Patricia, por su pregunta. En primer lugar, por responder a la última de las cuestiones, decir que después de la investidura fallida del mes de julio, todos conocemos cuál es el procedimiento, no soy candidato y, por tanto, se es candidato cuando se tiene precisamente la designación, en este caso, por parte del jefe del Estado. Por tanto, lo que se ha constatado después de la ronda con los distintos grupos parlamentarios es que no hay bases suficientes, no hay garantías para que se pueda poner en marcha una investidura que no sea nuevamente fallida. Y yo creo que es importante el que tampoco se generen falsas expectativas, se creen falsas expectativas entre la ciudadanía con una investidura que esté abocada al fracaso. Y en segundo lugar, por responder a su pregunta inicial, decirle que nosotros lo hemos intentado todo y que nos lo han hecho imposible. Nosotros hemos propuesto hasta 5 fórmulas de colaboración y cooperación con quien hemos designado fuera nuestra socio principal o socio preferente. Un gobierno en solitario, con el apoyo de Unidas Podemos desde fuera, un gobierno con la aportación de independientes de reconocido prestigio de Unidas Podemos dentro del gobierno, un gobierno de coalición, un gobierno de cooperación, un gobierno con la creación de una comisión parlamentaria, también una oficina específica dentro del Ministerio de Hacienda para responder a las principales cuestiones que planteaba Unidas Podemos en cuanto a la desconfianza y la exigencia de cumplir con los acuerdos marcados en esa hoja de ruta progresista que les planteamos, y a todas ha dicho que no. Hay que recordar que Unidas Podemos el 28 de abril propuso una coalición, el 17 de septiembre propone una coalición y el 24 de julio propuse una coalición con una vicepresidencia del Gobierno y con 3 ministerios de carácter social, y que Unidas Podemos rechazó. No solamente rechazó, descalificó, diciendo que la igualdad, las políticas de sanidad, las políticas de bienestar social, las políticas de consumo, las políticas de ciencia, las políticas de universidades, las políticas de agricultura, las políticas de cultura, son políticas, en fin, accesorias. Por tanto, creo que desde el Partido Socialista entendimos que no contábamos con una mayoría absoluta y que, por tanto, teníamos que tender puentes con aquellas fuerzas políticas que, lógicamente, pudieran estar interesadas en poner en marcha una legislatura progresista con un gobierno progresista. Y eso es lo que hicimos. Propusimos un gobierno progresista que no dependiera de fuerzas independentistas. Y, desgraciadamente, ni el Partido Popular ni Ciudadanos, que además saben perfectamente que no hay una mayoría parlamentaria alternativa a un gobierno liderado por el Partido Socialista, han bloqueado esa investidura y, de manera reincidente, el señor Iglesias, no 2 veces en 2016, sino otras 2 veces en 2019, ha impedido, ha bloqueado con su abstención, no con su voto en contra, pero con su abstención, la formación de un gobierno progresista. Por tanto, por eso he dicho que el señor Iglesias va camino de un récord. Y es que a la izquierda del Partido Socialista, no en España, sino en Europa, nunca ha habido en Europa un partido de izquierdas que vete 4 veces en menos de 5 años la formación de un gobierno liderado por el Partido Socialista.